Buenas tardes a todos, bienvenidos al taller de conservación que estamos trabajando con la Biblioteca Pública Piloto. En este día de hoy vamos a hablar un poco de cómo se hace el mantenimiento, la limpieza y la manipulación de los libros, los que ustedes ven que tenemos atrás. Entonces, pues tomamos este escenario un poquito para poderles explicar cómo se hace pues todo esto y de qué manera estas buenas prácticas nos ayudan a que nuestros libros que están en nuestras bibliotecas en casa pues no se dañen, no se deterioren y duren muchísimo más tiempo. Mi nombre es Alejandra Garavito, soy la conservadora y restauradora de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Para hacer estos procesos de limpieza y de manipulación, ustedes cuentan con esos elementos en casa, entonces les vamos a mostrar un poco qué tipo de materiales y de insumos se requieren. En primera instancia, pues unos guantes, preferiblemente este tipo de guantes, que son los guantes de nitrilo. ¿Por qué? Porque tienen la particularidad que se pueden lavar y ustedes pues lo pueden reusar. Obviamente pueden utilizar guantes de látex, que son pues los que usan los cirujanos, pero si logran conseguir estos, pues muchísimo mejor. Entonces tenemos nuestros guantes de nitrilo. Tenemos unas brochas especiales, que son unas brochas chinas, pero en este caso ustedes pueden conseguir una brocha de pelos de cerdas suaves. Es importante que sea de cerdas suaves. Estas de acá son brochas de pintor, que las cerdas son un poco más gruesas. Vamos a necesitar estos dos tipos de brochas. ¿Por qué? Porque esta que tenemos acá la vamos a usar para los libros y esta que tenemos acá la vamos a usar para nuestra superficie que se va a ensuciar. Entonces, aparte pues tenemos un pincel también. Si se fijan, los tres insumos o tres materiales todos son planos. ¿Esto por qué? Porque pues los pinceles o las brochas que son redonditas no nos hacen eficientemente el trabajo que necesitamos. Entonces estas brochitas pues también nos sirven, ya les mostraremos cuál es la funcionalidad de cada una de ellas. Aparte de eso, pues vamos a usar algodón, ¿cierto? Algodón que uno consigue pues en una farmacia, ¿cierto? Este algodón, con este vamos a hacer otro tipo de tratamientos. Y tenemos aquí los llamados pinchos o chuzos o nosotros les llamamos hisopos, que son palitos de madera que utilizamos para otro tipo de actividades que les vamos a mostrar cómo se hace. Entonces pues esto pues se consigue. Este es un elemento particular, le llamamos plegadera, se pueden hacer de madera, ¿cierto? Y lo usamos para en algunos momentos algunos defectos que tenga el libro y esto nos permite, pues les vamos a mostrar a aplanar o devolver un poquito las arruguitas que tienen las hojas de los libros. Por otro lado, tenemos aquí pues nuestro set de distintos tipos de borradores, ¿cierto? Todos estos se consiguen en el mercado y tienen pues unos usos particulares. El que más utilizamos es este, que llamamos borrador de miga de pan, que pues en este caso es marca Pelican, porque tiene la particularidad que es muchísimo más suave que que es el borrador de nata. Estos son miga de pan, borrador de nata, ¿cierto? Este lo van a sentir ustedes un poquito más duro y este un poquito más flexible, más suave. Entonces con estos dos tipos de borradores hacemos pues nuestros ejercicios. Pues si se fijan, tenemos un borrador pues aquí de miga de pan de otra marca, entonces pues no necesariamente tiene que ser Pelican. Pelican es una buena marca, pero pues no es necesariamente la marca que se requiere. Entonces vamos ahora a hablar un poco de cómo se manipulan los libros, cómo se sacan del estante, cómo se tratan de alguna manera. Si ustedes se dan cuenta, pues tengo una bata. Esta bata me permite pues proteger mi ropa y un poco la bata también es para que pues no se ensucie, ¿no? Tengo también un reloj, el cual pues me lo voy a quitar. ¿Para qué? Para evitar que cualquier rayón o alguna cosa que haga mi reloj puede afectar a los libros. Entonces vamos a ponernos los guantes, es fundamental, ¿sí? Ponemos los guantes, listo. Una vez ya puestos nuestros guantes, nos vamos a dirigir a la biblioteca. Aquí tenemos distintos libros, vamos a escoger dos tipos de libros.
En este espacio de acá vemos los libros muy ajustados. Hay siempre un error que cometen las personas y es tomar el libro de la parte de arriba. Al tomar el libro de la parte de arriba, si ustedes se fijan acá, comienza a deteriorarse. Entonces el libro nunca lo vamos a tomar de la parte de arriba, siempre, o sea, del lomo, siempre lo vamos a tratar de sacar así para poderlo agarrar, ¿sí? Nunca de la parte de arriba. Entonces aquí tenemos un libro que denominamos de tapa dura. Y vamos a tomar otro libro, que es un libro de tapa flexible. Entonces fíjense de nuevo que cuando le hace uno así, pues se está desprendiendo esto. Entonces uno lo que trata es de alguna manera de empujarlo desde atrás, si hay un espacio, ¿sí? Por eso es importante dejar espacios en las bibliotecas para que uno pueda ayudarse y empujar de atrás hacia adelante, ¿cierto? Empujarlo así, suavecito, y bueno, y ya tenemos nuestro libro de tapa flexible. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay dos tipos de tapas. Iniciamos como por ahí. Las tapas rígidas, que son estas, ¿sí? Y las tapas flexibles, que son estas, ¿no? Que uno las puede doblar. Este tipo de libros de tapas flexibles se dañan con mucha mayor facilidad por eso mismo, porque no están hechos para perdurar, sino son lo que llamamos libros de bolsillo. Claro que con el tiempo, pues estos libros se fueron, digamos, masificando porque es más económico su desarrollo. Esto requiere pues otro tipo de materiales, entonces esto aumenta el costo. Entonces, aquí están, ¿no? Dos libros casi del mismo tamaño. Entonces fijémonos en los deterioros que tiene este deterioro de acá, que ya lo vimos, es porque sacamos mal el libro, siempre lo sacamos de acá y hacemos este ejercicio, es decir, esto así. Entonces esto va deteriorando la parte de arriba y eso le pasa exactamente a este mismo libro. Entonces ese desprendimiento, ese deterioro que hace, pues que de poco a poco se vayan desprendiendo lo que llamamos el lomo, que es este es el lomo del libro, de las tapas, ¿sí? Que son esta y esta. ¿Cierto? Entonces eso finalmente, esto funciona como una bisagra que con el tiempo pues obviamente se va a desgastar. Lo mismo sucede acá, al perder el lomo pues se va a desprender la tapa y al desprender la tapa pues va a estar el cuerpo del libro, que es este es el que llamamos el cuerpo del libro, esto de acá, pues va a terminar quedando solo y entonces por eso tenemos estos libros que ya no tienen tapa, ¿sí? Y que quedan las hojas sueltas. Es importante entender que este sistema, los libros están, digamos, unidos al lomo en dos formas diferentes. Unas que son hojas sueltas, es decir, se toma un montoncito de hojas y se pegan, ¿sí? Obviamente ese montoncito de hojas son las que están pues impresas. Y otra forma es hacer cuadernillos y cómo vemos pues esas diferencias. En los libros uno ve aquí, en la parte de acá, voy a usar esto para mostrar, en la parte de acá como unos dobleces, esos son los cuadernillos del libro, ¿sí? Entonces esos cuadernillos forman el libro, eso se cose, ¿sí? Se hacen unas costuras y después se ponen a las tapas. En este caso pues no vemos esos mismos como bordecitos. Listo. Entonces ustedes ven por ejemplo estas esquinitas que también les pasa acá, ¿sí? Estas esquinitas también es un poco porque no tenemos la costumbre de tratar con cariño los libros, entonces los metemos en la maleta a regañadientes y generalmente pues estos bordes se van deteriorando, así como ustedes ven en ¿sí? Y se va doblando y estos son los bordes que más rápidamente pues se pierden, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto porque estos bordes, toda la encuadernación está hecha para proteger el cuerpo del libro. Si la encuadernación, que es todo este sistema, se daña, pues el libro se daña. Entonces un poco hay que tener cuidado con eso, con las tapas del libro, con no ponerle elementos pues que deterioren la tapa del libro, con manipularlos adecuadamente, no sacarlos de las
libreros o bibliotecas de mala forma, y obviamente cuando se entren en el espacio, procurar que estas esquinitas sí no se maltraten. Bueno, fíjense que yo tengo en mi mesa este papel blanco, y el papel blanco un poco es para podernos dar cuenta de todos ese mugre que tiene el material. Entonces con esta brochita negra, sí, que es la de pintor, es con la que vamos a ir despejando nuestro espacio blanco, que con el tiempo se va volviendo negro, ¿sí? Como barriendo. Esto es como nuestra escobita en este espacio. Hay unos aspiradoras para mesas, esas también funcionan, que son muy sencillas, con una pilita, y las pueden utilizar pues para no usar la brochita. Entonces vamos a hacer digamos los primeros pasos para la limpieza de estos libros. Ustedes se fijan, tanto aquí como acá, que la parte superior del libro siempre es más sucia, ¿cierto? Y que la parte inferior es la menos sucia, ¿no? Eso pasa aquí y pasa acá, ¿cierto? Esta parte está más sucia que esta. Eso es muy simple, es porque esta zona está en contacto con la estantería, y esta zona de acá es la que siempre está en contacto con el medio ambiente. Entonces la humedad, el mugre, todo se deposita en este lugar, ¿cierto? Entonces por eso siempre vamos a ver que la parte superior está más sucia, y obviamente la parte de enfrente pues del libro, que es esta, tendrá una suciedad, depende de la manera como manipulemos los libros, ¿cierto? Entonces vemos que este libro está bastante sucio. Fíjense que aquí hay bastante suciedad, ¿cierto? Esa es suciedad que se va acumulando, suciedad que se da con el tiempo. Esto no fue de la noche a la mañana. Este libro, por ejemplo, fue impreso no dice exactamente la época, pero Misael Pastrana, esto debe haber sido como en los años 70 o algo así, 81, sí, este fue impreso en el 81, y este fue impreso en el 2000. Entonces también quiero que se fijen un poco en esas diferencias, ¿cierto?, de papel, ¿no? Aquí hay un amarillamiento diferente al de este libro. ¿Por qué sucede eso? Pues como les contaba, estos libros son denominados libros de bolsillo. Entonces al ser libros de bolsillo, el material con el que están elaborados, el papel no es un papel pues que perdure. En cambio, estos libros de tapa dura, si ustedes se fijan, pues es un papel que obviamente está muchísimo más conservado, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, con relación, digamos, a la manipulación, también es importante tener en cuenta que ustedes tienen siempre, pues uno tiene la costumbre como de tener el libro en la mano así y hacer esto. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque esto le genera un estrés mecánico al libro, sobre todo este que es de tapa flexible. Esto con el tiempo, ¿sí?, va generando como, no sé si lo ven ahí, como un deterioro. ¿Por qué? Porque el papel se va debilitando en esa zona donde lo vamos doblando. Entonces lo fundamental es que pongan su libro en la mesa, ¿sí?, lo abran desde el centro, no desde aquí ni desde acá, porque por eso también son esos bordecitos así feos, sino desde el centro, ¿sí?, lo pongan en la mesa y las hojas las pasen desde el centro. Este ejercicio es al dedo a la lengua y luego al papel es malísimo. ¿Por qué? Porque si se fijan, comienza a generar aquí eso es humedad lo que tenemos en la boca, ¿no? Entonces esa humedad comienza a entrar en el papel y con el tiempo eso va debilitando el papel en esta esquina. Entonces si se pueden fijar, esta esquinita que están viendo acá es mucho más flexible, mucho más frágil que esta esquina de acá. Entonces no. Vamos a aprender a pasar los libros utilizando el centro para poder leer lo que necesitemos leer. Algo fundamental, y lo vimos en este libro un poquito, que es el libro pues de tapa dura, que es exactamente lo mismo, lo abrimos, lo ponemos en la mesa, es esto.
¿cierto? Es esto, es que tenemos, cuando el libro es de uno, pues uno tiene la costumbre de subrayar algo que le parece súper importante. Entonces, no, pues si es de uno no hay problema, subrayenlo, pero no lo subrayen con esfero o bolígrafo o tinta o nada por el estilo. ¿Por qué? Porque eso con el tiempo, ¿sí? No sé si alcanzan ahí a observar que se traspasa un poco, ¿sí? Eso con el tiempo, esa tinta se va pasando al otro lado. Entonces, ustedes seleccionaron en este lado esto que dice Gerardo Molina, ¿sí? Y acá, a este lado de acá, se va a ver con el tiempo. Aparte, no sé si se ve bien desde ahí, pero el amarillo que hay del inicio del resaltador al amarillo final ya está cambiando, es decir, ya tiene un proceso de deterioro. Ese proceso de deterioro también genera que el papel también sufra. Entonces, tanto las tintas líquidas de bolígrafo, esfero, como ustedes le quieran llamar, como de estos marcadores, afectan el libro. Si ustedes quieren señalar una zona en sus libros, en sus casas, utilicen lápiz. ¿Por qué? Porque el lápiz se puede borrar, ¿cierto? El lápiz no va a afectar al libro, ni las tintas propias del libro, ni al papel. Si por cualquier cosa ustedes ya no quieren más tener eso subrayado, lo pueden borrar. En cambio, pues lamentablemente pues quedó así, y quedó así pues para la posteridad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo de resaltados y de cosas. Aparte, es muy difícil pues por cámara, pero hay una textura, uno siente en la parte donde está subrayado con esfero, sí, hay una textura. Entonces, prácticamente pues estamos generando, digamos, que el papel pierda como su forma plana, ¿sí? Uno dirá que pues eso no se siente, eso no, con el tiempo, porque los deterioros no se dan, digamos, instantáneos, sino son progresivos. Con el tiempo eso afecta al libro, y ustedes con el tiempo van a ver unos libros que tienen como unas ondulaciones todas raras, y uno dice, pero ¿qué? Es más, aquí se alcanza a ver un poco, ¿sí? No mucho, pero pues se alcanza a ver un poco cómo este libro no está completamente cerrado. Hay unos espacios, esos espacios se generan precisamente porque con el tiempo esas ondulaciones van evitando pues que la hoja esté plana, y finalmente lo que necesitamos es que la hoja esté plana. Entonces, bueno, por ese lado. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de la limpieza. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a limpiar la tapa. Para eso es nuestra brochita de cerdas suaves. Entonces, la idea es sacar el mugre, ¿cierto? Hacia afuera. Uno dice, no, pero ahí no hay mugre. Sí, sí hay mugre. Lo que pasa es que uno no lo ve, ¿cierto? Cuando uno limpia un libro, ok, pero cuando uno va comenzando a limpiar toda la biblioteca, pues eso. Entonces, uno limpia así, sacándolo, siempre sacándolo. Bien, luego abre el libro y lo mismo, comienza a limpiarlo, ¿cierto? Entonces pues me van a preguntar que para qué es esta brochita. Pues esta brochita precisamente es para poder entrar un poquito más al fondo, ¿sí? Donde es la unión, y poder sacar el mugre de allí, ¿cierto? Entonces, bueno, esto sucesivamente pues hasta finalizar. Para eso es estas brochitas. Entonces esto con el libro de tapa dura. Con el libro de tapa flexible hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos que tener cuidado si nuestro libro está deteriorado para no irlo a afectar, ¿cierto? Entonces por todos los lados. Esto es como lo básico que uno hace, ¿sí ven? Van cayendo cosas. Cuando está, digamos, limpiando las bibliotecas, entonces uno le hace hacia el libro, ¿sí? Y le saca. Bien, lo mismo vamos a hacer aquí para sacarle el mugre, siempre hacia afuera. Bien, entonces ahora les voy a mostrar un poco. Miren, pues no se nota mucho porque apenas son 2 libros, pero ahí hay un poquito de mugre. Entonces eso lo alejamos. Por eso nuestra hoja blanca. Ahora, hay que tener más cuidado porque esto está pegado, ¿no? Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, se hace esto. Y de nuevo lo sacamos, ¿sí?
lo sacamos, ¿no? Y lo mismo aquí con la brochita y vamos sacando el mugre y siempre, siempre es de adentro hacia afuera. Obviamente nunca lo hagan hacia ustedes, pues porque eso es mugre, ¿no? Eso es polvo, entonces obviamente la idea es que no se hace a ustedes. Listo. Ya hemos limpiado los interiores, vamos a limpiar los exteriores. Entonces para eso tenemos nuestro set de borradorcitos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, vamos a usar por ejemplo este, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, esto está sucio. En algunos lugares dicen que lijar la superficie, que para quitar la suciedad. ¿Qué pasa cuando lijamos la superficie? Le estamos quitando material, estamos quitando papel, entonces con el tiempo vamos a abrasionarlo. Para eso se usa el borrador. Entonces les voy a mostrar, fíjense, si agarren muy bien el libro, que yo puedo limpiar, ¿sí? Ahí va saliendo mugre, la superficie de este libro, miren, ahí está el mugre saliendo, para eso es el borrador, ¿sí? Entonces yo puedo usar diferentes borradores según el grosor y me va a dar obviamente diferentes capas de limpieza, ¿sí? Pero les voy a limpiar este hasta acá, ¿sí? Para que ustedes medianamente puedan ver la diferencia. Lo que pasa es que obviamente pues esto también tiene un poquito de grasa, etcétera, pero aquí, ¿sí? Ven ustedes en el piso, en la parte del piso, ¿sí? Cómo sale mugre. Todo eso de color negro, pues el borrador es amarillo, eso es mugre, como cuando uno borra. Entonces uno puede eliminarlo así, ¿sí? Esto no va a quedar completamente blanco, ¿por qué? Pues porque finalmente el libro ha pasado por un tiempo, un deterioro, la grasa de los dedos, etcétera, etcétera. Entonces con estas limpiezas pues no vamos a hacer que el libro vuelva a ser original, pues original no, como estaba originalmente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es eliminarle el polvo para que ese polvo, por si llueve o alguna cosa se moja, pues no penetre en el papel. Entonces ahí se ve un poquito la diferencia, ¿sí? De la limpieza. Lo mismo hacemos en este lado, vamos a hacerlo un poquito con este libro, ¿sí? Que tiene menos. Entonces siempre hacia afuera, ¿sí? Ahí les voy mostrando, sostenemos acá, ¿sí? Siempre hacia afuera. Es un poco más fácil limpiar libros pues de tapa dura porque pues uno se sostiene aquí, ¿ven? Entonces aquí se ve un poquito también la diferencia, hasta acá limpié más o menos, ¿sí? Y lo mismo hacemos en estas zonas de acá. Siempre apretamos muy fuerte para poder tener una superficie homogénea y limpiamos siempre hacia afuera. Entonces ustedes van a saber cuándo está limpio, ¿sí? Porque cuando pasan el borrador pues ya no sale negro, ¿no? Ya sale ese amarillito. Entonces fíjense que hay mucho más mugre aquí arriba que aquí abajo. Yo voy a pasar acá y va a haber un poquito más de mugre, ¿sí? Vamos a mirar a ver, ahí vamos a ver un poquito más de mugre, pero no el mismo mugre que tenemos en la parte superior, ¿ven? Entonces eso, por ejemplo, entonces si se fijan acá en mi superficie, pues ahí está todo, por eso tenemos esta superficie blanca, para poder ver todo el mugre que sale. Bien, listo. Eso en cuanto a los bordes superiores, inferiores y el frente. ¿Qué vamos a hacer con la tapa? La tapa también la podemos limpiar con borrador. ¿Cómo la vamos a limpiar con borrador? En circulitos, ¿sí? En circulitos. ¿Por qué en circulitos? Porque el borrador atrapa más mugre en circulitos y porque muchas veces cuando tenemos libros de tapas delgadas, si hacemos así, podemos dañar la tapa. En los libros de tapa pues dura, no hay tanto problema pues que hagamos así, pero al hacer este ejercicio también, ¿sí? Pues miren, fíjense cómo va saliendo mugre, ¿sí? Les voy a mostrar, miren, mugre, todo el mugre que ha salido. Y uno no lo ve pues porque obviamente se acostumbra un poco a ese mugre, pero pues aquí vamos a mostrarles que aquí sí hay una gran diferencia, aquí sí lo vamos a ver más, ¿sí? Habrá unas zonas que estarán mucho más limpias,
¿no? Entonces en este caso utilizo, por ejemplo, uno un poquito más grueso, y a medida pues que yo voy cambiando, fíjense, voy a hacerlo solo en esta parte blanca de acá, que es la que está sucia. Mire, solo con borrador, no tuve que usar ni agua, ni detergente, ni cosas pues que no hay necesidad. Solo, mire, a punta de borrador, la diferencia, ¿sí? Esta está sucia y esta está limpia, ¿sí? Hay distintos tipos de borrador, entonces por los distintos tipos de grosor. Este libro tiene la particularidad que está plastificado, entonces pues el mugre, digamos, sale con más facilidad en ese sentido. Cuando tenemos un libro que no está plastificado, que es, digamos, de papel, siempre es importante hacerlo más que todo con el borrador de miga de pan, porque el borrador de nata es un poco más fuerte y puede dañar el papel. Por ejemplo, aquí en el centro, aquí adentro, ¿sí? Mire, creo que nos sirve de ejemplo bastante. ¿Sí? Está completamente sucio, entonces yo con el borrador, ¿sí? Siempre hacia afuera, vea, lo voy sacando, y en redondito pues puedo hacer pues toda la cosa. Entonces fíjense que aquí hemos eliminado, pues ahí está, mire, esos punticos negros que tenía este libro se fueron ahí, y eso pues solo con borrador, ¿no? Entonces pues es como eso. Aquí por ejemplo hay que tener, vean, aquí hay que tener, si ven, ya se cayó, se cae porque está muy frágil, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con eso hay que hacerlo más despacito, pero vean aquí, ahí se logra ver un poquito la diferencia cuando yo paso el borrador. Entonces puedo usar, por ejemplo, que es otro de miga de pan, que es muchísimo más suavecito, ¿sí? Y él me va eliminando pues esa suciedad, y pues lo puedo hacer en todo el libro si quiero, ¿no? Si estoy desocupado un fin de semana, entonces fíjense que ya no está tan sucio. ¿Por qué solo usamos, esto es lo que nosotros llamamos limpieza en seco? ¿Por qué no usamos elementos húmedos? Porque muchas veces no sabemos de qué están hechas las tintas de la tapa o de qué están hechas las tintas del papel. Los elementos húmedos o los tratamientos en húmedo, esos ya los hacemos en restauración, digamos en unos medios, en unos espacios controlados, en donde pues nosotros como restauradores controlamos tiempos, controlamos materiales, conocemos el material, pero en casa pues no hay necesidad de hacer eso. Sencillamente con este tipo de limpieza vamos a hacer que tengamos una vida útil en estos libros y que nos duren más tiempo. Entonces, nada de agua, porque recuerden que esto es papel y el papel le gusta absorber agua. Entonces, ustedes le ponen agua a esto, ¿y qué les va a pasar? Lo que sucede cuando uno se le moja el periódico, ¿cierto? Y decide ponerlo a secar al sol. El periódico primero cambia de color, se vuelve como amarillo, es decir, se oxida. Esa oxidación hace que este papel se debilite, ustedes lo vieron en este ejemplo, ¿cierto? Esa humedad debilita el papel, y esa debilidad del papel pues hace que se vuelva quebradizo y que sea pues toda la información que en él está contenida pues se vaya perdiendo. Entonces nada de agua. No hay necesidad de ponerle alcohol tampoco, es decir, ¿alcohol en qué sentido? Pues como chorrearle alcohol. Tenemos una práctica en la biblioteca, obviamente, que es que cuando llega el libro del usuario, los limpiamos con alcohol, pero esa limpieza es en alcohol al 70%, el que conocemos como alcohol antiséptico. Eso es con un aspersor, no lo hacemos directamente sobre el libro, sino que utilizamos una valletilla, ponemos aspersión, pues el alcohol acá, y con esa valletilla pues hacemos esta limpieza. No es directamente sobre el papel, sobre el material, entonces nada de vertirle alcohol ni Clorox. El Clorox es el químico que más deteriora todo lo que sea orgánico, porque el cloro rompe lo que sea proteico, orgánico y demás. Por eso quita el mugre del piso, por eso blanquea la ropa, etcétera, etcétera, porque es un agente pues oxidante y reductor muy fuerte. Entonces
cero Clorox, nada de Clorox, nada de usar elementos pues como para limpiar la cocina, Ajax y esas cosas, no. Fíjense que con una limpieza en seco logramos eliminar ese mugrecito. Entonces, seguramente ustedes se preguntarán qué pasa con los hongos, porque pues hoy en día estamos como muy con lo de la bioseguridad y el virus y no sé qué. Importante, el virus no infecta, ningún virus pues, ninguno, ni el corona, ni la gripe, nada, infecta el libro. Lo que hace el virus es que se posa en la superficie y ellos tienen un tiempo de vida útil y pues se muere porque pues no tiene cómo nutrirse. Entonces los virus no afectan al libro. Lo que pasa es que si nosotros tocamos el libro y luego nos tocamos la cara y el libro pues posiblemente fue usado por alguien que tenía coronavirus y estornudó o lo que sea, pues obviamente ahí es cuando nos vamos a contagiar. Pero recuerden, los libros no deterioran el virus no es deteriorado por los libros. Entonces cuidado con eso, ¿no? Con relación a los hongos para que crezcan necesitan, como todo ser humano, ser vivo, necesitan un ambiente que se los permita, ¿cierto? Nosotros tenemos hongos en general en todos los espacios porque ellos van volando con sus esporas, ¿no? Las esporas son la manera como ellos colonizan y se reproducen. Entonces en este ambiente, pues claro, hay hongos porque esos son seres de alguna manera vivos. Y ellos pues se posan, ¿no? Caen por gravedad y se posan. ¿Qué sucede? Cuando el ambiente es muy húmedo, ¿cierto? Cuando hay mucho calor, el hongo dice, este es mi lugar ideal y entonces voy a crecer, ¿cierto? Cuando yo he visto, ¿no? Y hemos visto muchas veces libros en donde el hongo está en el centro o el hongo está en la parte alta. ¿Por qué? Porque por allí entró agua, el hongo migró de esa manera y con las condiciones ambientales de una humedad alta y de una temperatura alta, pues él dijo, este es mi lugar. Entonces ellos comienzan a colonizar y comienzan a comerse, digamos, esto, que es su sustento, esto es orgánico. Entonces, como es orgánico, se lo comen. Y sabemos que tiene hongos siempre y cuando, cuando vemos como un patrón en los libros. Es decir, una mancha, siempre van a ser manchas moradas, como rojizas, negras. Y ese patrón de mancha, la manera como se está expandiendo, se duplica en las hojas subsiguientes, tanto de adelante como de atrás, hasta que al final pues es como un puntico, tanto de adelante como de atrás. Eso es un hongo. Por favor no confundan cuando tenemos libros en donde vemos unos punticos como amarillos, que uno dice, ay, se me hongueó y entonces alcohol y Clorox. No. Recuerden que estos son tintas, muchas de estas son tintas grasas. La tinta grasa, pues, ¿qué tiene? El pigmento y la grasa. Esa grasa, con el tiempo, pues también se oxida. Y lo que sucede es que queda como grasita y eso es lo que se va oxidando con el tiempo porque aunque el libro esté puesto en el estante, pues va entrándole humedad y eso pues va llegando hasta el interior. Entonces ustedes se van a dar cuenta muchas veces con esos punticos amarillos que pues al principio están en la parte de arriba y muy poquito en la parte de abajo. Lo que les digo, eso se da porque estas tintas son grasas y hay grasa. Y aparte, en los espacios donde se imprime, pues la máquina de impresión es metálica. Entonces ellos sueltan como una virutica que con el tiempo pues ha tocado, digamos, el papel y ha dejado unas leves pues como trazas pequeñas. Entonces eso también, los metales se oxidan con el tiempo. Entonces otra forma, por ejemplo, esto tiene aquí unos punticos. Otra forma de saber si es hongo es, pues yo le paso un borrador, ¿cierto? Y si lo vemos desprenderse en el borrador, o sea, se ve acá, se queda acá la mancha, es posiblemente que sea un hongo. ¿Por qué? Porque eso es, digamos, como la parte de arriba de la hifa y de esa manera ellos se van desprendiendo. Entonces cada vez que uno abre el libro, ¿sí? El viento se lo va llevando. Si eso tiene como esa contextura como la nosita, muchas veces es un libro. Lo que no vamos a hacer es a lo loco ponerle alcohol, ¿cierto? Es importante, nosotros aquí en la Biblioteca Pública Piloto los podemos asesorar, les podemos decir si eso es un hongo, si eso hay que hacer un tratamiento, pero no se pongan ustedes pues a automedicar el libro
y hacerle tratamientos, que porque me dijeron que si lo ponía al sol y que no sé qué. El sol, recuerden que tiene una cosa que se llama radiación ultravioleta, es una radiación muy fuerte y esa radiación ultravioleta deteriora el papel, entonces así a lo loco pues ponerlo en la ventana no es la solución, eso hay que hacer un control para poder hacer eso.